Tener. Ahora no tengo tiempo. Propio. Propia. Estos apartamentos tienen una piscina propia. La fortuna. Nos ha costado una fortuna arreglar el coche. Rico. Rica. Pobre. Al final de mes siempre estoy muy pobre. Juan es un chico pobre porque no tiene nada. La pobreza. En Latinoamérica hay mucha pobreza. La miseria. Todavía hay mucha gente que vive en la más absoluta miseria. Poseer. Don Camilo posee muchas tierras. Disponer. Disponemos de muchas posibilidades para resolver su asunto. Ser de. ¿De quién es el libro? Es mío, y la libreta también es mía. Pertenecer. ¿A quién pertenecen estas tierras? La posesión. La posesión de drogas duras está prohibida en España. Particular. Miguel tiene una secretaria particular. La riqueza. En este mundo las riquezas están mal repartidas. El lujo. Lujoso, lujosa. La prosperidad. En algunas ciudades se ve la prosperidad de sus habitantes. El bienestar. El bienestar económico de la población es un tema frecuente en la política. El testamento. Heredar. Ha heredado una casa de campo. El heredero. La heredera. Se desconocen los herederos. La herencia. Discusiones por las herencias. La educación. Ministerio de Educación y Ciencia. La guardería. Lucas ya va al jardín de infancia donde aprende jugando. El jardín de infancia. Aprender. Aprender a leer y a escribir. Enseñar. Mi sobrina me enseñará latín. La enseñanza. En España hay enseñanza primaria y secundaria obligatoria. ESO. Gratuito. Gratuita. Significar. ¿Qué significa esta palabra? De memoria. Aprender de memoria. Contar. A ver, ¿quién nos cuenta un cuento? El analfabetismo. En Cuba no hay prácticamente analfabetismo. La estadística. La solución. ¿Hay una solución científica para este problema? Científico, científica. Investigar. Sencillo, sencilla. Este problema matemático es muy sencillo. El método. El ejercicio.
Para mañana tenemos que preparar estos ejercicios. El problema. La lección. Didáctico. Didáctica. El léxico. El ejemplo. México tiene grandes autores, por ejemplo Juan Rulfo y Carlos Fuentes. ¿Me puedes dar otro ejemplo? La falta. El tema. El ensayo. ¿Qué tema has escogido para el ensayo? El colegio. En España, los niños van a los 4 años al colegio. La escuela de enseñanza primaria. ¿A qué escuela va tu hija? El maestro. La maestra. La clase. Esta tarde tenemos clase de historia. ¿Dónde está tu clase? Mi clase aprende deprisa. Dar clase. Asistir. Ayer no asistí a clase porque estaba enferma. El horario. Mira en tu horario cuándo tienes clase de español. El recreo. Escolar. Llevar uniforme escolar. El alumno. La alumna. ¿Cuántos alumnos sois en vuestra clase? Obligatorio. Obligatoria. Es obligatorio en España ir a la escuela hasta los 16 años. El instituto. El liceo. La asignatura. ¿Qué asignatura enseña usted? Las ciencias. En clase de ciencias siempre me duermo. La biología. Marta es profesora de biología. Las matemáticas. Don Jorge da clases de matemáticas. Matemático. Matemática. El problema de aritmética. La química. No soy bueno en química. La fórmula. El laboratorio. La física. La geografía. ¿Qué asignaturas tienes hoy? Tengo matemáticas, física, geografía y filosofía. La historia. El dibujo. La clase de dibujo. La gimnasia. La gimnasia es la asignatura preferida de Clara. La lengua. He aprobado el examen de lengua española. El dictado. Dictar. La gramática. El latín. El griego. El inglés. El francés. El alemán. El italiano. El diccionario de bolsillo. Traducir. En clase hemos traducido del latín al español. La traducción. El bachillerato. La selectividad. Después del bachillerato español hay que hacer el examen de selectividad para empezar
una carrera universitaria. La admisión. El curso. Quiero hacer un curso de español para extranjeros en España. La evaluación. El año pasado saqué malas notas en las evaluaciones de matemáticas. La nota. En España la mejor nota es 10 y la peor 0. El certificado. Necesito un certificado académico. Repasar. Como no te sabes el tema, tienes que repasar la lección. El cuaderno. Esta noche tengo que corregir estos cuadernos. Corregir. Las tareas. La pizarra. Puri, escribe en la pizarra blanca con este rotulador borrable lo que te dicte Antonio. La tiza. La esponja. El recreo. Durante el recreo jugábamos al fútbol. El examen. Al final de cada curso hay que presentarse a exámenes. La prueba. Examinarse. Fácil. Las traducciones al inglés me parecen muy fáciles. Difícil. Aprobar. Mi nieto aprobó todo el curso con matrícula de honor. El aprobado. He sacado un aprobado en matemáticas. Suspender. El suspenso. El desconocimiento. El candidato suspendió el examen por desconocimiento del tema. Escrito. Escrita. Oral. ¿Cuándo es su examen oral? El día 2 será el primer examen escrito y el 5 el oral. La universidad. Universitario. Universitaria. La carrera universitaria dura 5 años en España, excepto medicina. El aula. El comedor universitario. La asamblea. Los estudiantes se reunieron en una asamblea para organizar su protesta. La biblioteca. La carrera. Tomás ya ha acabado la carrera. El estudiante. La estudiante. Los estudiantes se tienen que matricular para el próximo año. Octavio es estudiante de medicina. Estudiar. El próximo año estudiaré en la Universidad de Salamanca. Enrique empieza a estudiar en enero para los exámenes de junio. Los estudios. Mi padre se tuvo que pagar sus estudios dando clases particulares. Apuntar. Los apuntes. Los estudiantes toman apuntes en clase. Matricularse. La matrícula. La matrícula de los colegios privados y de las universidades es muy cara. La beca. Voy a solicitar una beca para Estados Unidos. El crédito.
Los créditos académicos son reconocidos en la mayoría de las universidades europeas. La ciencia. A Maruja le entusiasma la ciencia. Lo que han hecho no tiene ciencia. La investigación. La academia. Don Eulogio da clases de español en una academia. No confundir las reales academias con las academias particulares. La especialidad. El director, la directora. El profesor, la profesora. Me ha dicho tu profesor que no hiciste las tareas. Todos los que enseñan son profesores. ¿También en una autoescuela? Sí, también. Las oposiciones. El requisito. Hay que cumplir todos los requisitos establecidos. El catedrático, la catedrática. Luis es catedrático de instituto y Ana es catedrática de universidad. La cátedra. ¿Te has presentado a las oposiciones a la cátedra de matemáticas? No, todavía no. El lector, la lectora. Nuestra lectora de español es muy competente. El docente, la docente. El académico, la académica. El licenciado, la licenciada. Juana María es licenciada en Filología. El título. Cuando termines la carrera, ¿qué título recibirás? El doctor, la doctora. El doctorado. Doctorarse. El reconocimiento. El mutuo reconocimiento de títulos universitarios en Europa sigue siendo difícil. La arqueología. Las letras. El filósofo. La filósofa. Ortega y Gasset fue un filósofo español muy conocido. La filosofía. La filología. La pedagogía. La psicología. La facultad. La Facultad de Filosofía y Letras incluía todas las humanidades. El derecho. Irene estudió Derecho Internacional y ahora trabaja para las Naciones Unidas. La teología. Las bellas artes. Alfonso ha estudiado pintura en Bellas Artes.